Bueno, hola de nuevo a todos. Os dije que iba a presentaros, a hacer un vídeo de la pregunta 6 y de la pregunta 7 de Descartes. Así que aquí tenéis las 7, la última ya del examen, y que trata sobre la demostración de la existencia de Dios y del mundo exterior. Esta parte es bastante árida, bastante abstracta, así que os he preparado una presentación más colorida y con más dibujitos, que seguro que os va a resultar más fácil. Bien, como digo, estamos en la pregunta 7 y para recordar un poco de dónde veníamos, en la pregunta anterior habíamos terminado hablando de que en cierta manera Descartes se había encerrado en su propia mente, en su propia conciencia, y había echado el cerrojo porque al no confiar en los sentidos no podía, digamos, acceder directamente al mundo exterior, al mundo real, y no podía, digamos, estar seguro de la existencia de ese mundo exterior. No solo por los sentidos, pues, sino porque al fin y al cabo puede ser un sueño. A veces soñamos cosas tan reales, ¿verdad? Entonces, recordad que las tres dudas, nos conducían a la primera verdad. Pero esa primera verdad consistía en la idea de que yo existo y dentro de mí hay ideas, pero que tenga ideas no significa que esas ideas se correspondan con algo exterior. Entonces nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Existe alguien más aparte de mí y de mi conciencia? Porque si no sería realmente algo tremendo, ¿no? Entonces dijimos ya en la pregunta anterior que tenía que dar una especie de rodeo, y como no tenía otra cosa que sus propias ideas, la clave, la llave para salir y hacia el mundo exterior, tenía que encontrarla en una de esas ideas, y esa idea iba a ser Dios. O sea que va a hacer una especie de rodeo. Primero va a demostrar que existe Dios y después, a través de él, le servirá a Dios de puente para llegar hasta el mundo exterior. Bien, para demostrar la existencia de Dios, que es el primer paso, él empieza definiendo a Dios, ¿no? Y empieza definiendo también con una idea que ya vimos en el apartado o en el vídeo anterior, ¿vale? Aquí tenemos a Dios. Bueno, lo he representado, es una representación clásica de Dios, ¿no? Como ese ojo que todo lo ve, con ese triángulo que puede representar la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también tiene una simbología un poco mística, ¿no? El símbolo del triángulo es delta y simboliza la sabiduría, ¿no? Dios es el que todo lo sabe, el que todo lo ilumina. Fijaros que hay detrás unos rayos, ¿no? Entonces, esta representación, por cierto, algunos la asimilan a una secta bastante secreta, ¿no? Del cristianismo, que son los Illuminati, ¿vale? Y incluso a los masones. Pero bueno, a mí me parecía que era una representación mucho más racionalista, hablando de Descartes, que no poner ahí a un señor mayor con barba blanca, que es una cosa, parece que está a medio camino entre las esculturas de Zeus y el abuelito de Heidi. Así que esto me parecía un poco más filosófico, ¿no? Bueno, el caso, no me enrollo más, el caso es que siempre se define a Dios como ese ser infinito o perfecto, ¿vale? Es decir, infinito en el sentido de que Dios es infinitamente sabio, todo lo ve, todo lo sabe, es incluso el porvenir, ¿no? Por eso se llama esta representación como el ojo de la providencia, del futuro. Y en ese sentido no tiene ninguna limitación. Dios es todopoderoso y por tanto es perfecto, no tiene ninguna limitación. Por tanto, se podría identificar a Dios con la idea de perfección o la idea de infinito, que, como vimos en el anterior vídeo, para Descartes es una idea innata. Esto no es casualidad, porque si Dios fuera una idea adventicia, sería algo que hemos aprendido, igual que aprendemos, por ejemplo, qué es un ordenador o qué es la Torre Eiffel, ¿vale? Y entonces Dios sería como una idea adquirida, con lo cual, bueno, podría darse el hecho de que en distintas culturas, pues, tienen distintos dioses, y esto ya sería para él más complicado y seguramente le estropearía su argumentación. Y no digamos ya si decimos que Dios es una idea facticia,
porque claro, entonces que es un invento directamente de nuestra imaginación, y luego a ver cómo demuestras tú que es algo real, si has dicho ya que es facticio, ¿no? Bueno, para Descartes, a esa idea de que Dios puede ser, o la perfección, ¿no? El infinito sería algo así como un invento. A partir de ver nuestras propias limitaciones, pues creamos un ser que no tiene ninguna limitación. Nosotros somos inteligentes, pero hasta cierto grado. Pues creamos un ser que es infinitamente sabio, inteligente y todo así, ¿no? Descartes le da la vuelta a ese argumento. Curiosamente, él dice, no, ¿cómo te das cuenta tú de que eres imperfecto, de que tienes limitaciones? Porque ya previamente en tu cabeza existe la idea de perfección. Es decir, porque ya lo comparas en tu propia mente con esa referencia de algo que es perfecto y que no tiene ninguna limitación o ninguna imperfección. Así que dice Descartes que esa idea ya está en nosotros. Esa idea no sabemos de dónde ha surgido, pero está en nosotros y no ha sido puesta desde fuera por nuestros padres o por la cultura, sino que es una idea que todo ser humano puede encontrar dentro de su propia mente. Bien, este primer paso es necesario, ¿no? Porque ahora los dos argumentos que vamos a ver de la definición de la existencia de Dios se agarran a esta idea, ¿no? de identificar a Dios como la perfección, lo infinito. Primero el argumento psicológico, ¿vale? He cambiado aquí el orden, pero no importa, ¿no? En el libro viene al revés, viene primero el ontológico y después el psicológico. Nosotros vamos a empezar con el psicológico, que viene a decir lo siguiente. Se pregunta de dónde procede esa idea que yo tengo de un ser perfecto, esa idea de perfección, de dónde ha surgido. Porque nosotros somos seres que tienen ideas y dentro de nuestra mente, entre otras ideas, está la idea de perfección. Incluso alguien como Homer Simpson, que piensa que las rosquillas y los donuts son la comida perfecta, pues tendrá en su cabeza una idea de perfección. Pero bueno, no trivialicemos el tema, porque aquí estamos hablando de un ser muy especial que tiene todas las perfecciones, que es absolutamente perfecto. Donde, mejor dicho, ¿quién ha podido poner en mi mente esa idea, no? Yo no puedo haber sido, porque esa idea de perfección tiene que tener una causa que esté a su misma altura, a su mismo nivel. Y un ser imperfecto como yo no puede haber originado una idea de imperfección. ¿Vale? Nosotros somos todos imperfectos, unos más que otros, pero realmente ningún ser humano es perfecto del todo. Entonces, eso nos lleva a la idea de que la idea de perfección que yo encuentro en mi mente tiene que tener, a su vez, una causa perfecta. Alguien, un ser perfecto, tiene que haber puesto en mí esa idea de perfección. Por tanto, Dios existe, ¿vale? Si yo tengo en mi mente una idea de perfección, es que tiene que existir una causa, alguien que haya puesto en mí esa idea, y ese ser tiene que ser perfecto. Por tanto, es Dios. Por tanto, Dios existe. Vale, este sería el primer argumento, el psicológico, y se llama así porque hace un análisis de mi mente y se pregunta, ¿quién ha puesto en mi mente esa idea de perfección? Bien, el segundo argumento lo hemos visto antes y ya lo conocéis vosotros porque lo vimos en la Edad Media en relación a un monje y filósofo del siglo XI llamado San Anselmo, y viene a decirnos San Anselmo, y esto lo toma Descartes también, que la propia definición de Dios nos lleva necesariamente a tener que admitir su existencia. Vamos a ver el proceso porque es interesante. Partimos, como hemos dicho antes, de la definición de que Dios es un ser infinito, el ser más grande, decía San Anselmo, que uno puede imaginarse, es decir, un ser que no tiene ninguna limitación, ninguna imperfección. Bien, y nos planteamos si existe, y como hay gente que piensa que no existe, bueno, si no existe, entonces ese ser ya no sería tan perfecto, tendría una limitación y además bastante grave, ¿no? Le faltaría la existencia, lo cual no es poca cosa. Así que sería un ser imperfecto que tendría una carencia muy gorda. Pero entonces llegamos a una contradicción. Estamos diciendo, por una parte, que Dios es el ser perfecto y al mismo tiempo estamos diciendo que no existe y por tanto que es imperfecto, le falta una cualidad
que es bastante importante y por tanto tiene una limitación, ¿no? Que es la no existencia, imaginaros. Eso es una contradicción. Decir al mismo tiempo que Dios es perfecto, por definición, pero no existe. Por tanto, es imperfecto. Decir al mismo tiempo que algo es blanco y no blanco, eso es absurdo, eso es contradictorio, eso es lógicamente imposible. Por tanto, Dios tiene que existir. Porque pensar su no existencia nos lleva a una contradicción, a un absurdo. Dios necesariamente existe. Es otra forma de decirlo, como lo dice el propio Descartes, en la propia definición de Dios va intrínsecamente, necesariamente, incluida su existencia. Para Dios, ser es existir. Si no tuviera la existencia, sería algo absolutamente absurdo, ¿vale? Y curiosamente esto Descartes lo compara en un ejemplo en su discurso del método con la geometría y viene a decir que el argumento ontológico que nos lleva a concluir la existencia de Dios es más claro y más evidente que incluso cualquier teorema matemático, cualquier teorema de la geometría. Aquí tenemos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿no? El de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, este teorema matemático podríamos demostrarlo, se demuestra en matemáticas de una forma totalmente racional. Bueno, pues a Descartes le parece que es incluso más racional, más evidente que Dios tiene que existir, puesto que es el ser perfecto. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos demostrado que Dios existe, así que ahora tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Teniendo en cuenta que Dios existe, ¿cómo demostramos la existencia del mundo real, del mundo exterior? Bueno, pues Dios vendría a ser como la garantía o el puente entre el ser humano, sus ideas, su mente, su conciencia, que estaba encerrada, acordaros, y ese puente que nos lleva hasta el exterior, hasta la realidad, a poder decir que Dios existe, ¿no? y que por tanto, como es un ser perfecto, no puede engañarme, porque la mentira es desde luego una imperfección, y por tanto ese Dios perfecto, infinitamente bueno, infinitamente sabio, no va a dejar que yo me engañe cuando yo creo que existe, aparte de mis ideas y mi yo interno, existe ese mundo exterior que yo veo con claridad, sobre todo cuando aplico la lógica y cuando aplico el método y las ideas son claras y evidentes, ¿no? No todas las ideas de repente van a ser verdaderas y corresponderse con las ideas, con la verdad y con la realidad externa, sino solo aquellas que cumplan, digamos, las reglas del método. Por cierto, este puente fantástico, este puente dorado, se encuentra en Vietnam y se llama, como podéis imaginar, las manos de Dios. Así que os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo. Fijaros qué cosa más hermosa. Yo no sé, es difícil saber si Dios existe o no existe y los filósofos se rompen la cabeza durante toda la historia para demostrarlo o para no demostrarlo, pero lo que sí está claro es que el ser humano tiene una capacidad y una creatividad que son divinas y esa capacidad de crear algo tan hermoso pues siempre debe sorprendernos. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.